Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta segunda temporada de Periscopio, aquí en UniTV, el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Un programa en el cual intentamos debatir sobre cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la política, con las cuestiones sociales que pasan, sobre todo mirando desde el conurbano, pero con una mirada más de toda la ciudad. Hace unos días salió una nota en el diario Infobae que hablaba de todo lo que tenía que ver con las mascotas en la ciudad y eso vino medio emparentado con algunas discusiones que nosotros habíamos tenido en la producción vinculado al tema de las mascotas, donde se plebiscita si pueden entrar a restaurantes, si ahora pueden viajar en el subte y quizás vayan ganando en derechos las mascotas en la ciudad de Buenos Aires y quizás en el conurbano. En el conurbano también tenemos servicio de zoonosis, vacunatorios, camionetas que andan dando vuelta por los municipios vacunando a las mascotas, los animales. Hay mascotas, animales. Pero esta discusión, quien puso más énfasis para trabajarlo en este programa, en el Periscopio, en esta nueva temporada, fue Mario Santucho. Y estamos con Mario Santucho, obviamente también, con María Pía López. Les voy a presentar al invitado, un especialista en subjetividad, que nos va a hablar al respecto. Pero Mario, ¿por qué querías hablar del tema de las mascotas? ¿Qué haces, Damián? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando propuse este tema en nuestras reuniones de producción de contenidos del programa, todos me miraron como diciendo, estás cargando. Demente. Y fue lo mismo que me pasó a mí cuando hace 2 años lo propusieron en una reunión de comité editorial de la revista Crisis. Yo lo miré como diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿En serio? ¿En joda? Bueno, y 2 años después de eso, y ahora también entre nosotros, no solo por leer esa nota que decís, en Infobae, en donde se mostraba en realidad la relación, o sea, cómo los diferentes candidatos en la campaña utilizan la cuestión de las mascotas, aparece en la Ciudad de Buenos Aires como una cosa muy fuerte de la gestión de la ciudad al respecto, con políticas muy fuertes, pero aparece también el gobernador de Salta, ¿no? Con su mujer inaugurando casas que vienen con mascotas ahí en Salta. Y aparece también en la campaña Cristina, o sea que es mostrar un poco la transversalidad del tema ya desde el punto de vista de los discursos políticos en campaña, ¿no? Pero ¿por qué aparece raro, ¿no? Aparece para nosotros que discutimos de política, que discutimos de cosas importantes y demás. Uno dice, bueno, las mascotas, qué boludez, de qué vamos a hablar. Y bueno, la verdad que son uno de esos, me parece a mí, vectores que muestran, son una especie de muestra muy interesante de cuáles son ciertos puntos nodales de la subjetividad contemporánea, que parecen banales, que parecen medio boludeces, pero que en realidad te están condensando algunas cuestiones medio de fondo, algunas tendencias medio pesadas de cómo está en juego hoy la cosa. Yo básicamente lo plantearía como para no hacer demasiado extenso. Mi sensación es que en el mismo momento en que los cuerpos y los territorios están siendo totalmente atravesados por dos lógicas, sobre todo los cuerpos, ¿no? Por dos lógicas muy claras, que por un lado es el hedonismo, ¿no? La cuestión de la cultura de los cuerpos perfectos, ¿no? De la estetización fortísima de los cuerpos, de la conversión en imagen de las corporalidades y demás. Y por otro lado, y sobre todo, la cuestión de la violencia sobre los cuerpos, ¿no? De una manera muy fuerte, que yo creo que ponen entre paréntesis, ponen en un lugar muy difícil de pensar la cuestión del humano mismo, ¿no? Atravesado, por supuesto, por todas las cuestiones tecnológicas y las redes comunicativas y demás, todo esto que decimos, tanto la violencia como el hedonismo. Aparece la cuestión de las mascotas, la cuestión del animal, como una especie de reservorio del buenismo, ¿no? Me parece a mí, reservorio de la afectividad, de una especie de afectividad pura, o de afectividad, no sé, en donde está en un punto fuerte el tema del cuidado, del don y demás, que yo creo que había como dos grandes discursos hoy que intentan enfrentar esto que decimos, ¿no? Por un lado el Papa y por otro lado las mascotas. Serían como los dos elementos que tenemos para contrarrestar esta especie de... Un cristianismo de las mascotas. Recuerdo en los 90 mismo que apareció todo el tema de salvemos a las ballenas, que apareció toda la movida más de Greenpeace, esta cuestión de ser más amoroso con el medio ambiente, cuando, por lo menos en Argentina, los seres humanos la estaban pasando bastante mal. Pía,
¿Vos qué tenés para decir con esto? O por lo menos recordar de esa reunión de producción donde apareció este asunto. Bueno, a mí me parece que efectivamente, como lo que señalaba Mario recién, estamos ante circunstancias en que la vida en sí es una vida que siempre aparece dañada. La de las personas, la de los bienes naturales, la de los lazos comunitarios. No hay una suerte de expropiación permanente. Y también el vínculo con los animales convertidos en mascotas tiene esa operación del daño sobre sí. Entonces, un poco me parecía que el programa podía abrir la pregunta para conversar acá respecto de si es posible tener vínculos, así como esto nos lo hemos preguntado con respecto a la política, los lazos entre las personas, la economía, si es posible tener vínculos no dañados con el mundo animal, ¿no? Que no estén atravesados por la lógica más mercantil, más expropiatoria, más neurótica de la sociedad contemporánea, ¿no? Señoras y señores, esta es la pregunta que vamos a tratar de contestar en el día de hoy. Agustín Valle está con nosotros y nos va a contestar en el próximo bloque estas preguntas que nosotros nos hacíamos. De la patria es el otro, de hace unos años, la patria es el perro, a la patria es el perro sería más o menos la cuestión de esta época. Nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos aquí a Periscopio, hoy en un programa pet friendly. Uno circula por las redes sociales y va encontrando perros, gatos, gente muy cariñosa dándoles besos, buscando solidaridad, búsqueda de perros perdidos, etcétera, etcétera. Los billetes que van apareciendo cada vez más animalitos. Los animales van ocupando de a poquito un lugar más importante para hacernos más buenos, para ser objeto de nuestro amor. Hoy en el Periscopio estamos hablando justamente de eso. Hoy en el Periscopio estamos hablando de las mascotas, de los animales. Y hay grupos de personas que trabajan, militan en esto de curar, de cuidar a los animales que andan perdidos por ahí. Fuimos a charlar con alguien, con Yamin Dessler. Ella tiene 22 años y trabaja voluntariamente en el cuidado de animales que andan por ahí perdidos y que necesitan un poco de afecto. Vamos a escucharlo. Fue la primera perra que levanté y a partir de ahí fue un camino de ida. No pude parar. Me di cuenta que había cosas que se podían hacer que no se me había ocurrido, como juntar, por ejemplo, tapitas para donar a los refugios que con eso solventan las castraciones porque las venden a las empresas que reciclan. Se puede también, por ejemplo, ir a colaborar a las jornadas de adopciones en las que los están llenos de cosas para animales, incluso para productos, para personas. Y bueno, ahí es como que entendí que había otro mundo que por ahí estaba dejando por fuera de lo que yo consideraba que podíamos hacer. En realidad hay por un lado asociaciones, protectoras, refugios, y por el otro lado también particulares como yo y como algunas vecinas que tengo como de contacto y amigos. Y puede ser, por ejemplo, a través de las redes, que se está usando mucho hoy en día, personas que publican que encontraron un animal o que le sacan una foto que lo vieron, pasan la dirección, y gente del barrio suele movilizarse. La realidad es que hay muchas personas que pasan y solamente sacan las fotos, pero igualmente ayuda para que alguien pueda darles una mano. Y hay como cierta comunidad entre las personas que se dedican a cuidar a los animales, entonces por ahí alguien te avisa porque sabe que vos estás más cerca o que te puede dar una mano con el traslado si es un animal que está lastimado o que es un animal muy grande. Entonces, como esos mini contactos sirven para poder accionar más rápido en un caso de urgencia, o si no también para ayudar, porque a veces no es un animal que está en la calle, sino que es un animal perdido. Entonces por ahí con
pequeñas pistas que se van circulando, se puede llegar al animal antes de que le pase algo que no se encuentre. Por ejemplo, hacemos ropa para perros, artículos tejidos, rifas, ventas de cosas comestibles, llevamos esas cosas a la plaza, pensamos también en llevarlas al subte, o sea, ver diferentes maneras en que podamos reunir plata para costear los gastos, porque los gastos son, por ejemplo, bolsas de alimento más bolsas de arroz como para mezclarles, porque a algunos no les gusta comer el balanceado, por más que estén en la calle, no comen cualquier cosa, pipetas, antiparasitarios, alguna consulta cuando se pelean o hay algún problema. Por ejemplo, Cintia, la vecina que contaba, que hace muchos años que es rescatista, como ya conocen su proyecto y su modo de trabajar, recibe bastantes donaciones. Entonces la gente a veces por ahí no puede adoptar o no le gustan los animales pero no quiere tener porque le gusta otro modo de vida o quizás le gustan los animales pero no tiene tiempo y colaboran bastante. Por ahí colaboran para una internación o colaboran con alimento o con las rifas. La gente colabora bastante, por suerte. Me pasa con los animales que me despiertan como una sensibilidad distinta, que no es que no me la despiertan las personas, pero sí siento que puedo hacer algo más, porque si yo ayudo a un animal que está en la calle, puedo llegar a tener menos problemas que si ayudo a un nene. En ese sentido siento que hay menos trabas y que a la gente no tiene una repercusión tan negativa como por ahí ayudar a una persona en situación de calle, puedes encontrarte con una situación más violenta, que por ahí sí nos pasa cuando se trata de una persona en situación de calle con un perrito. Hay gente que pide ayuda o hay gente que quiere que colaboren, que se los lleven a castrar, que les lleven alimento diario o alguna bolsa. Y hay otras personas que no quieren saber nada, que por ahí el perro está enfermo y uno no quiere sacárselo sino llevarlo a la veterinaria, no cobrar nada, por supuesto, o conseguirle los medicamentos, y hay gente que no quiere. Entonces no nos encontramos con lo mismo con los animales que con las personas. Pero igualmente yo creo que si tenés sensibilidad por un animal, no podés no tener sensibilidad por las personas. Es como una sensibilidad más ampliada por ahí. Yo tengo como cierta tendencia hacia los perros, creo que porque tengo perras, entonces tengo como más afinidad con ellos, pero sí, no hay como distinción. Sí me pasó que me sorprendió de ver que esa sensibilidad hacia los animales es bastante amplia, porque y hay rescatistas que no solo se ocupan de perros y gatos, sino de palomas, de roedores, de todo lo que van encontrando. Yo no tengo conocimientos en cómo asistirlos, pero hay personas que sí, que incluso tienen botiquines para esos tipos de animales. Entonces está bueno porque se ocupan como de la vida en general. Creo que eso es un poco lo que comparto, si bien hay cosas que no comparto, como por ejemplo quitarles los animales a algunas personas o pensionarlos de por vida para que no estén en la calle cuando quizás estaban mejor en el lugar que estaban con sus dueños. Entonces, bueno, hay cosas que no comparto, pero creo que sí, lo que comparto con todas las proteccionistas que he hablado es eso, el respeto por la vida y no creer que una vida vale más que la otra, porque hay casos como también más extremos que por ahí dicen algún proteccionista o alguien que dice ser proteccionista que si tiene que elegir entre un niño y un perro, elige el perro. Entonces hay como diferentes matices que por ahí nos engloban a veces dentro de la misma bolsa, pero yo creo que no, que en realidad es valorar la vida en general, o sea, respetarla. Un montón de gente que colabora, en este caso con los animales, que vienen desde hace tiempo, tampoco es que sea específicamente de ahora. Y estamos con Agustín Valle, nuestro invitado de hoy. Él es periodista, ensayista, investiga cómo se van transformando las subjetividades. A mí cosas que a mí me llaman la atención, pero Agustín, ¿qué pasa con los animales ahora, que están dando vuelta por todos lados? Buenas, mucho gusto, gracias por la invitación. Llama la atención, ¿no? La presencia de los bichos y de lo que se activa en relación con los bichos. Y el asunto tiene varias capas, eso no cabe duda, algunas como muy inmediatas, donde se pone en juego, por así decirlo, una diversidad de modelos de gestión de la afectividad en la ciudad,
me parece que el mascotismo o el mascoterismo forma una parte importante del modelo oficial de gestión de la afectividad en la ciudad, digamos, lo cual fue mostrado por el primer acto comunicacional del gobierno de Cambiemos a nivel nacional. El primer acto de comunicación de la investidura presidencial de Mauricio Macri fue postear la foto del perrito sentado en el sillón de la Rosada. Es decir, este es el nosotros, este es el yo, esta es la vida que llega al gobierno, la que lo primero que piensa cuando ve el sillón de mando presidencial es en voy a subir al perrito ahí y lo voy a poner en las redes para que todos hagan, muy simpático. Al mismo tiempo, tampoco habría que, un poco lo que decía Mario antes, tratar el asunto de modo exclusivamente banal, ya que se juegan también cuestiones verdaderamente atávicas del vínculo con la naturaleza, del vínculo con los bichos y con los animales. Pienso que es lícito decir que la historia entera de la humanidad está siempre presente en nosotros, plegada. El miedo a la noche en las tormentas tiene algún vínculo con el deseo de que haya policía en la esquina, y nuestra condición natural, es decir, nuestra condición también animal, se va modulando de distintos modos en los sucesivos momentos históricos. Entonces, tener un animal, tener una mascota en casa es tener una parte de la naturaleza, tener una especie de sucursal de la naturaleza que puede ofrecernos algunos puntos de renaturalización de nuestra vida, de resalvajización, o de, viste que los perros cuando se sueltan, que pasa en algunas ciudades, sobre todo en la Patagonia, que se resalvajizan, eso se lo llama perros asilvestrados, vuelven a su condición silvestre. De hecho, en Tierra del Fuego, especialmente en Ushuaia, es un problema esto, porque atacan campos, estancias, incluso la propia ciudad. Y el perro en el hogar, algunos momentos quizá ofrece de asilvestramiento para la propia vida. Como la nuestra vida, como canta Patricio Rey, cuando el perro mira el cielo, ¿no? Y estamos al lado nuestro mirando la mirada del perro al cielo, y nunca vamos a saber qué le pasa al perro mirando al cielo. Y no obstante, participamos de esa especie de perplejidad como especie ante el cosmos. Y eso, ese atavismo, convive con la gestión de la soledad, un modo de vida en la ciudad cada vez más insular y conectivo, con el goce por poder dejarle mierda a los demás, por el goce por la relación de mando, ¿no es cierto? Porque Mario hablaba del buenismo, y efectivamente hay algo de la bondad que tiene entre sus lugares privilegiados de exhibición el vínculo con las mascotas. Uno se prueba bondadoso en el vínculo con los bichos. Un ejemplo, si uno, que es otra cosa que hemos investigado también en la revista Crisis, mira un poco las redes de citas, las redes de gente soltera que busca encuentros, ve que más o menos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, diría que la mitad o más se muestran mostrándose con sus mascotas. Es decir, que una cierta, digamos, la calidad afectiva, la calidad de la afectividad y la potencia de cariño que se ofrece, se demuestra en el vínculo con el animal. Pero ahí sería como una especie de instinto maternal, por un lado, por lo que mencionabas, Agustín, pero también, digo, esa relación con la mascota, digamos, que se da en las zonas centrales de las ciudades, porque en las periferias los animales cumplen otra función, están en el patio, sirven para seguridad, no solamente como hecho de no sentirme solo y abrazarlo y poder desarrollar mi instinto maternal o paternal, sino que cumple otra función. Digo, hay veces que cuando uno ve ese mascotismo, por pensarlo así, que no es el caso de la chica que hablaba recién, que efectivamente agarra perros que están abandonados, hay otras relaciones con los animales en el resto del país, incluso en las ciudades, más en las zonas más periféricas, no digo solamente en Buenos Aires, sino supongo que en Córdoba, en Rosario, donde los animales cumplen otras funciones, además de depositarios del amor tierno de sus amos. Sí, por supuesto, y aparte me parece que eso introduce algo bien interesante. Sí quiero cerrar lo que decía recién, que es que este buenismo y esta bondad se ejerce al interior de un vínculo que está matrizado por el poder de mando. O sea, que está, aunque sea virtual, la correa al cuello, incluso el collar de ahorque.
Ahora, es muy interesante lo que decís vos de los diversos modos de presencia de los animales en la ciudad, siempre hablando de los animales de compañía, ¿no? Sin hablar del ganado, etcétera. Cuando yo decía gestión de la afectividad, no me refiero solamente a gestión de la cariñosidad, sino también de las afectividades, como por ejemplo el miedo. Entonces, tener un perro guardián que sirve de reja o de pistola sanguínea también forma parte de la gestión de la afectividad. Hay muchos casos, incluso hace poco, por ejemplo, hubo un caso de un Rottweiler que mató a la niñita de la propia familia de la que formaba parte, ¿no? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires actual, en su campaña, hacía publicidades y posteos sobre cuestión animal diciendo los perros y los gatos forman parte de nuestra familia. Ahora, es cierto que en el paisaje metropolitano la presencia de los bichos domésticos es distinto al interior del país. Uno va a los pueblos, incluso pueblos de la provincia de Buenos Aires, los pueblos pequeños, y caminar en el pueblo a la noche cuando la gente ya está metida en las casas es lidiar con los perros de otra manera, ya sin poder dar tan por sentada la domesticidad y la fidelidad. Pero ahí es donde, ¿puedo intervenir? Sí, Mario, por señor favor. Damián. Sí. Ahí es donde me parece que aparece una cosa que decía Agustín que a mí me gustaría como poner en juego también, porque yo tengo perro y porque me parece que todos participamos, ¿no? Para hacerse el crítico y decir, bueno, qué giles que son, ¿no? Los que, sino por el tema este de cómo la relación con la mascota, un poco también lo que decía Pía al principio, si la relación con la mascota implica una especie de, bueno, la idea de mascota precisamente es un animal doméstico, ¿no? Un animal amaestrado además o domesticado. ¿Nos animaliza a nosotros o si más bien nosotros depositamos en los animales un tipo de... Los humanizamos. Los humanizamos o incluso los convertimos más bien en maquinitas, ¿no? En juguetes. Bueno, ¿no? En una especie de decía chiches. Agustín, de algún modo lo convertís por ahí en una esposa, en un hijo, en algo que te garantiza no estar solo. Borrás un poquito la frontera, ¿no? Porque me parece que cuando hacías la diferencia entre el modo en que se tienen animales en la gran ciudad y en las ciudades de la provincia, tiene que ver también, me parece, con ciertos hábitos de producción rural, que tiene que ver con que matás animales, matás gallinas, matás pollos, crías chanchos para matarlos, o ves matar animales. Entonces esa frontera no la puedes terminar de disolver como con la mascota, porque en la ciudad que compras tu comida en el supermercado y no ves el proceso anterior, no necesitas recordar todo el tiempo que eso es un animal. Claro, digamos que para poder matar tenés que animalizar. El vínculo amoroso con el animal doméstico. Se va a desmadrar así, pero bueno, es un tema realmente pasional. Es lo que me parece que estamos tratando de ubicar, ¿no? Pero a mí me interesaba esta idea que es lo que pasa en el departamento, que es lo que pasa en la ciudad, en la metrópoli, con este devenir con el animal. Porque lo que niega es lo otro, es la posibilidad de que el animal a vos te lleve a hacer una cosa más salvaje, o te ponga en vínculo con eso, no que te lleve a vos necesariamente, pero que te ponga en vínculo. Y yo con mi mascota, digamos, y en general lo que veo de la forma que hay de relacionarse con la mascota, que yo creo que cada vez más hay una especie de, no diría dictadura para no ser siempre lo mismo, pero como de autoritarismo fuerte respecto de cómo hay que, y esto tiene que ver con las formas de gobierno y con toda la superestructura simbólica que se pone en juego respecto de esto. Que hay dos elementos claros. Uno es la caca, como decía ya Agustín antes. Hay una especie de presión social enorme porque cada uno levante la caca de su perro. A mí me parece por lo menos un tema de discusión. Por lo menos un tema de discusión me parece una cosa opresiva, cómo te miran los vecinos si no levantás la caquita, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, el otro tema que a mí me molesta bastante, ya me genera un malestar, que es la imposibilidad de salir con los perros sueltos a la calle. Yo por lo menos con mi perro hace rato no puedo salir porque cualquier pelea con otro perro, cualquier ladrido, cualquier roce con otro perro es una especie casi de criminalidad. Es como la grieta canina que se arma en la calle. No, pero además es como casi sos un criminal. O sea, si tu perro por casualidad muerde a algún vecino, cosa que siempre pasó, yo me acuerdo cuando yo era chico, a veces te mordió un perro, bueno, sí, es un quilombo, no digo que no. Pero realmente yo que he tenido casi un scratch en mi casa porque mi perro mordió a un vecino. Entonces, digo, para mí hay que recuperar imágenes más como la que decía Pía, ¿no? Que aparece en otro lado. Y yo quería poner, simplemente, no sé si ustedes vieron el capítulo 1 de House of Cards.
siempre vamos a Sí, las series, que pero arranca ¿se acuerdan con- cómo empieza? Exacto. La presentación de Undergod es el tipo matando a un perro que estaba herido en la calle y es Exacto. una Lo sacrifica. definición del personaje con la crueldad como elemento Pero por esto, amor, esto que decía... por amor. lo libra de su sufrimiento. Exactamente. La crueldad. Vamos, ahora sí vamos a ir a la tanda. Vamos a la tanda. En el próximo bloque vamos a hablar justamente de lo que decía María Pía López recién con Alejandro Kaufman. No se vayan, hoy estamos hablando de animales aquí en el Periscopio y para nosotros que pensábamos que no iba a ser tan duro, se nos está complicando. Seguimos hablando de animales, de mascotas, de animales que andan por ahí, el buenismo, como dijo Santucho hace un ratito. Y fuimos a hablar con Alejandro Kaufman a ver qué nos puede decir él con respecto al tema de las redes sociales, este buenismo, el rol o la vinculación que tenemos con los animales, que cada día por estos días aparece como más presente. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Otro aspecto de la cuestión que me parece más interesante o más trascendente es la transformación profunda que está sufriendo la relación interespecies. Respecto a lo cual habría que ver que sucede en muchos planos a la vez. Está la problemática de lo poshumano, es decir, la mutación de la condición humana misma, de la existencia humana, la caída de las fronteras entre lo humano y lo que no es humano, entre lo humano y lo animal, entre lo humano y las máquinas. Eso viene discutiéndose ya de hace muchos años. Transformaciones simbólicas y culturales respecto de la relación con lo animal. Nuestra actitud como colectivo social, sería interesante discutirla también, ¿no? O sea, uno podría ver nuestro propio uso de la mascota como una denegación de la problemática animal entre nosotros, ¿no? Cuando Lisandro Alonso mata a un cabrito, en términos realistas, en una de sus películas, hay una pregunta para hacerse sobre qué tipo de provocación es esa en un país ganadero, ¿no? Donde hay barrios que se llaman La Matanza, mataderos, ¿no es cierto? En donde convivimos cotidianamente con una manera de situarnos frente al animal que está en discusión, está en discusión. En otras épocas el hambre no era un signo de pobreza. O sea, hoy vivimos con hambre y abundancia simultáneamente en un mundo demográficamente estallado, en donde hay nueva forma de escasez. Y bueno, el refugio en la interioridad del hogar, rodeados de una serie de afectos, en donde también es importante el papel de los niños, ¿no? Porque donde hay mascotas tratadas de esa manera, hay niños tratados del mismo modo. Es decir, como juguetes y como joyas también, ¿no? Como objetos maravillosos de la intimidad. Eso ocurre, pero hay que contextualizarlo, ¿no? Hay que contextualizarlo en una escena donde el animal ya no puede ser representado como peligro ni como ente terrorífico. Vos fíjate que en las representaciones ficcionales
Si vos querés causar terror, tenés que hacerlo con seres inexistentes. Ya no se puede hacer ni con animales y por supuesto que tampoco con humanos, ni con indios, ni con negros, ¿no? O sea, ni con orientales. Un poco sí, si son árabes todavía se puede un poco, ¿no es cierto? Pero ya va siendo incorrecto también. Interesante lo que decía Alejandro Kaufman. En un país como el nuestro, que ingresan parte de sus divisas, no solamente por la soja, sino también por la venta de animales muertos al exterior, ¿no? Como un país ganadero. ¿Y será que nosotros somos tan cariñosos, afectivos, mimosos con los animales porque también comemos muchos animales, Agustín? Me parece que es un poco lo que decía Apia antes, de cómo en los lugares donde se vive en mayor contacto con la naturaleza no se verifica este vínculo tan humanizante hacia los animales domésticos. Recordaba incluso un libro de un argentino llamado Jorge Orduna, un libro llamado Ecofascismo, que denuncia que las grandes organizaciones proteccionistas tipo Greenpeace y demás tienen origen eugenésico y que quienes viven situados... ¿Qué es eugenésico? De la pureza racial, digamos. Que por lo tanto los negros de África y los animales tienen que ser conservados por igual. Y él justamente en ese libro Ecofascismo viene a decir esto, que cómo las poblaciones emplazadas en escenarios naturales que conviven cotidianamente con la naturaleza, ni se les pasaría por la cabeza humanizar y poner a los animales como depositarios de un amor sacro prácticamente. ¿Y en todo el mundo es igual o es una característica nuestra de los argentinos? Mira, si uno googlea, que es el método investigacional por excelencia, Y de viaje. encuentra, hay múltiples notas en América Latina, en Europa y en Estados Unidos sobre el boom de la pet industry, de la tenencia de mascotas, de la cantidad de mascotas y de la cantidad de servicios para mascotas. Por ejemplo, Brasil, que bueno, es un mercado enorme, descomunal, ofrece cerveza para mascotas, ¿no? Ofrece cerveza para mascotas. En Estados Unidos hay después no pueden manejar si toman cerveza. En Estados Unidos, entre el 2013 y el 2013, el negocio de la industria de mascotas se duplicó de 31.000 millones de dólares a 62.000 millones de dólares en 10 años. En Europa también, encontré varias notas del diario El País. Y es interesante también señalar cómo este crecimiento de las mascotas, de la cantidad de mascotas, de la intensidad amorosa hacia las mascotas, de los servicios que se ofrecen, es paralelo al decrecimiento de las tasas de natalidad en todos estos países del primer y el segundo mundo. Es decir, que de hecho también, por ejemplo, en la capital federal, que de acá en Argentina, de donde hay algunos datos más o menos confiables, porque todo esto es un tema en el que hay muchos datos no muy fiables. En la capital, entre 1980 y 1915, en 1980 1 de cada 15 adultos vivía solo. En 2015, 1 de cada 6. Es decir que aumentó el 140% la cantidad de gente que vive sola en 25 años. Es drástico, muy drástico ese. Y viene creciendo en los últimos años más o menos un 2% anual la cantidad de mascotas para una población que no crece, ¿no es cierto? El último dato en Capital Federal es del 2014 y arrojó que hay 430.000 perros y 250.000 gatos, o sea, 680.000 mascotas, sin contar los bichos callejeros, ¿no es cierto? En Provincia de Buenos Aires hay algunas organizaciones de proteccionismo que dicen que hay 6 millones de perros callejeros, es decir, que no tienen dueño, de manera tal que lo que vos decías antes de la diferencia de escenarios según grados de cosmopolitismo, efectivamente es muy sensible, ¿no? Vamos a escuchar ahora de la segunda parte de la entrevista con Alejandro Kaufman, que siguió hablando de este tema de las mascotas y volvemos para debatir con Mario y Pía sobre estas cuestiones. Que nos estamos quejando. Sí, que se están quejando, por Nos supuesto. están cepillando acá como Sí. buenas mascotas. Una consecuencia muy evidente de ello es cómo procesos que han sido resultado de movimientos emancipatorios, que puede ser muchas de las prácticas sociales que se realizan como distinciones en la ciudad, ¿no es cierto? El ciclismo, ciertas formas de transporte nuevas, el metrobús, toda una serie de prácticas que están vinculadas con la historia del derecho a la ciudad. Son el producto de reivindicaciones emancipatorias, de movimientos sociales que han luchado décadas por volver a la ciudad un lugar habitable
para sus ciudadanos, no para los poderosos solamente, ¿no es cierto? Bueno, y lo interesante de lo que está ocurriendo ahora es que esos desarrollos son importados como si fueran distinciones del mercado que han perdido la referencia al devenir emancipatorio que los produjo y los trae la derecha. Es decir, si pensamos en la cuestión de las mascotas, tenemos que pensarlo también alrededor de esas contradicciones, ¿no es cierto? Porque así como en la filantropía hay digamos, una sublimación de la empatía o de la solidaridad, es decir, porque si no caemos en el defecto de ver a los ricos o a los poderosos como una alteridad sin ninguna continuidad con quienes estamos subordinados. Y hay continuidades. Esas continuidades son las que hacen posible la dominación. No hay dominación sin continuidades. Claro, relaciones amo y esclavo. Hay una relación amo y esclavo, ¿no es cierto? De afirmación mutua que, sin desmentir una ética emancipatoria, nos permite entender también por qué la dominación tiene lugar, por qué el esclavo es esclavo, por qué hay servidumbre voluntaria, por qué hay consentimiento con la subordinación. Y entonces, así como la filantropía sublima la empatía, o sea, la pone a su favor, ¿no es cierto? No es solamente una denegación de la solidaridad, es también una vertiente que se produce, ¿no es cierto? Una captura de una energía social que se la mantiene, se la pone al servicio de un resultado conservador. Bueno, yo creo que con la mascota pasa algo similar respecto de la empatía con otras especies, ¿no es cierto? Eso que podemos ver en otros lugares de la vida social o simbólica, como de un modo que a veces es fascinante, ¿no es cierto? Porque vos fíjate que las imágenes públicas de los animales ya no son como hace 100 años, el horror. Ahora tenés que inventar a alguien, como decía antes, ¿no? Tenés que inventar a alguien para producir una imagen de horror, o sea, un ser inexistente, porque a ningún ser existente se lo puede tratar de esa manera. Ningún ser existente puede ser tratado sin empatía, sin algún grado de empatía. Entonces vos hoy en día tenés un tipo que alterna con tiburones y que es amigo de ellos, los ama, los tiburones lo aman a él eventualmente, o no sé cómo es eso, pero lo cierto es que cuando, eso lo podés ver en un documental, esta imagen que es interesante, muy emblemática, un tipo al que le sacaron un dedo, una mano, un brazo, y sigue trabajando a los tiburones y te dice que bueno, ellos hacen eso porque son así, hay que comprenderlos. Es decir, es como el discurso antirracista, transcultural. Todo eso está aplicado a la animalidad. Ocurre de hecho, ¿no? Y ocurre en múltiples planos. A mí me parece que un problema serio de esta cuestión, si la discutimos, es la inadvertencia que tenemos de lo que está ocurriendo con todo ese tipo de fenómenos y que son muy difíciles de pensar porque lo que estamos tratando de hacer con esta conversación es colocar en una escena una enorme diversidad de problemas sin que exhaustivamente los podamos encarar, pero sí señalando la heterogeneidad que se produce. Y cómo al mismo tiempo el mercado me delimita objetos circunscriptos, ¿no? Yo digo mascota o hablo de las redes sociales o hablo de lo que ocurre en ese espacio y me circunscribo a una descripción de una pequeña instancia, cuando eso está cruzado por todas esas dimensiones. O sea, hay mascotas en esa intimidad de las redes sociales porque hay una ciudad reciente, actual, en transformación, porque hay una transformación profunda de las relaciones interespecies, porque hay un cambio profundo de cómo se entiende la condición propia de la existencia humana. Todo eso ocurre al mismo tiempo y no por un plan. Entonces, si queremos pensar críticamente un porvenir en términos de una ética política, tendríamos que transitar esos caminos. Sería eso un poco la idea, ¿no? Está bueno también observar que algunas cosas que hoy suceden no necesariamente siempre fueron iguales, que eso va mutando con el tiempo, que las subjetividades se van modificando y habría que ver cómo estas cosas se dieron históricamente o en distintas disciplinas. Pía, vos tenías algo para decir al respecto. No, pensaba en relación a lo que venía diciendo Alejandro, pensar a partir de algunos textos literarios esta cuestión, ¿no? Se suele decir que la fundación de la literatura argentina tiene como momento inicial el Matadero de Echeverría. Y el Matadero de Echeverría transcurre
en un matadero donde se están achurando vacas y donde la gente disputa por esas achuras y se tiran encima, hasta que todo culmina en el asesinato del unitario distraído, que no se sabe por qué andaba el caballo por ahí, y lo agarra la mazorca, ¿no? Pero ahí... Lo achuran también. Lo achuran, sí, parece que lo violan o que lo amenazan con violarlo, Se ¿no? pone Y nervioso. se pone nervioso, se nos va. Se le fue la mano. Pero ahí lo animal es como el objeto de una práctica de violencia que después se aplica sobre el humano, ¿no? Entonces ahí hay una idea de la naturaleza o lo animal del lado de la barbarie contra la civilización y donde eso es siempre amenazante. Me parece que lo que se ha recorrido en este siglo y medio desde el matadero es la pregunta por cómo domesticar eso. Cómo domesticar desde la naturaleza en términos de los ríos, de convertir la selva en parque, hasta convertir el animal en mascota y que deje de ser ese emblema de lo bárbaro para ser un objeto de la civilización. Por eso cuando Agustín hace un rato decía la gran industria volcada sobre el mundo de las mascotas, recorres Recoleta y hay negocios que se llaman boutique para perros, Claro. digamos, y hay una cantidad de situaciones. Y así como estaba el matadero en 1870 fue editado ese texto de Echeverría en forma póstuma, hace muy poco tiempo salió una novela de Cecilia Palmeiro que se llama Cat Power, que imagina la escena inversa, ¿no? Lo animal no es que esté domesticado, sino que es el verdadero rey. Entonces es un gato que domina a su dueña telepáticamente, mientras la dueña supone ser la que establece el mando, ¿no? Pero me gustó eso como fábula de esto mismo que señalaban al principio del programa, que es algo de eso sabía Macri cuando puso a Balcarce sentado en el sillón. Y en los billetes. Estamos ante la idea de que hay algo del reinado hogareño, de la puesta al servicio de, que a todos nos tranquiliza nuestras buenas conciencias, ¿no? No somos nosotros, sino el animal, ¿no? Cambiamos próceres por ballenas y también los animales son los que le damos besitos, ponemos en Facebook y también los que tenemos en bandejitas adentro del freezer. Sí, Digo, también, ¿no es cierto? ¿Mario? Mario no, porque es vegano. No importa, pero no tiene en el freezer, pero... Somos orfanados. Lo que no como es harina. Está bien. Pero en sintonía con lo que decía Pía, pero por ahí no por la literatura, sino quizás una parábola también de lo que es la construcción, si se quiere, del ser nacional y de la ideología argentina, ¿no? o moderna, iluminista. Uno podría decir que en realidad la búsqueda de la comunidad humana, ¿no? de la sociedad, del Estado mismo, era como la salida del animal, ¿no? De la fuga del animal, de la animalidad, ¿no? El indio, por ejemplo, era casi un animal, era un pseudo-humano, un bárbaro. Y el liberalismo siempre planteó, ¿no? la posibilidad de acceder a la idea de una racionalidad humana, claramente, en su diferencia con lo animal, ¿no? En su capacidad de despegarse y de ir hacia una razón, una lógica mucho más... y uno podría decir la parábola hoy, cómo vuelve, ¿no? Cómo el liberalismo, en todo caso, vuelve a poner, porque de qué es lo que se está hablando en este caso, que yo creo que es lo que nos pone a problematizar, a pensar esto desde un punto de vista político, que no estamos hablando simplemente de animales, no estamos hablando de ciertas tendencias o modas o cuestiones, sino que estamos hablando de política en un sentido profundo, desde que el macrismo me parece que da cuenta o señala o ubica en la cuestión de la gestión de los animales y la afectividad puesta en los animales un enunciado político de primer orden. O sea, yo creo que lo que está diciendo el macrismo es desideologicemos, está diciendo salgamos de esta cuestión humana, política tan verborrágica, ¿no? Y vayamos hacia símbolos, hacia imágenes que nos puedan reunir, pero en una, si se quiere, sociedad descualificada o cualificada por la comunicación, por las redes tecnológicas comunicativas y por el mercado, ¿no? Entonces, la idea de los animales en los billetes es una gran metáfora de qué tipo de sociedad es posible cuando la sociedad está claramente dividida, cuando la sociedad está claramente atravesada por lo conflictual. Y si uno quiere ir hacia una imagen del consenso, de una especie... me parece la promesa del macrismo que después no se verifica en su gestión política de los asuntos humanos. Pero aparece la idea del animal como ese gran reunificador descualificado, desproblematizado, en el que todos depositamos nuestro deseo de comunidad, digamos. En los billetes teníamos próceres, ahora tenemos animales, podríamos tener
grupos de pueblos originarios en los billetes también, pero no, en la elección ahora fue que ahora hubiera efectivamente animales. ¿Eso es una propuesta que tiene el macrismo o parte de una subjetividad, y esto le voy a preguntar a Agustín, que recoge algo que está dando vueltas en la sociedad? No, seguramente que es la segunda opción, que recoge algo que está dando vueltas en la sociedad, que el macrismo es la expresión de mutaciones en los modos de vivir que se venían gestando desde tiempo atrás y donde se ve ahora un mensaje implícito de que las necesidades de calor y de afecto, dada la conflictividad propia de las relaciones humanas, se resuelven 4 paredes para adentro e incluso sin necesidad de alguien que maneje el lenguaje, porque eso ya complica mucho las cosas, y que las necesidades de obedecer que tenemos todos en nuestras vidas también se compensan con que tenemos una sucursal de la naturaleza que en el fondo hace lo que nosotros le decimos así con el dedito, ¿no? Y ahí y la vinculación, vuelvo sobre algo que decía Mario hace un ratito, de cuando lo querían linchar y el tema de la caca de los perros en la calle, hacete cargo de tu caca. Y pienso esto, ¿no? Nosotros comemos animales que están en bandejitas en supermercados que no tienen aspecto de animales, pareciera que surgen de algún otro lugar, nadie puede imaginar que ese animal fue asesinado, fue cortado, puesto en una bandeja para que yo lo meta frisado en mi freezer y después lo coma, digamos. Y algo parecido pasa con la caca, digamos, donde efectivamente nosotros no gestionamos nuestra propia caca, solamente tenemos que gestionar la caca de nuestras mascotas y eso genera una conflictiva, ¿o no? Sí, incluso creo que hay también un goce en el... en las almohadas de Argentina se mastica muchísimo resentimiento, ¿no es cierto? Todas las noches, toneladas de resentimiento. Y yo creo que hay un goce también en dejarle caca al vecino. ¿Sí? Y las cosas son sus efectos, las cosas no son una esencia abstracta, ¿no? Cada cosa es lo que es efectivamente, tiene sus efectos. Y el que es en sus efectos para los demás caca, bueno, está acomodándose también en ser un vecino de mierda, ¿no? Y eso es lo que gobierna hoy, ¿no? En fin. ¿Están de acuerdo con esta apreciación del goce en regalarle caca a los vecinos? Tengo gatos, yo no me puedo expedir sobre eso. Bueno, ahí se encargan las piedritas del Claro. asunto. Los dueños de los gatos también deberían recoger la caca de sus... Pero tienen Pero las no lo sacás piedritas, no se afuera. resuelve. ¿Vos cómo decís, Mario? Porque vos tenías una posición Es muy una fundada polémica en el con vos. sentido de la caca de los perros. No, yo no, me niego directamente, me niego A recogerla. Me parece un gesto de insubordinación civil y creo que habría que promover una especie de caotización de la ciudad en nombre de los animales. En el 2011 hubo unos estudios que arrojaron el dato estimativo de entre 35 y 70 toneladas de excremento canino diario en la ciudad. Entre 35 y 70.000 kilos de caca perruna por día en el 2011. Ahora más, ¿no? Informe de la revista Crisis viene en momentos nada más. Queremos agradecer en esta oportunidad a Agustín Valle, que estuvo aquí con nosotros en el día de hoy, hablando de perros, de gatos, de perros que le damos, de animales que le damos besos y a veces menos de los animales que llevamos a nuestras barrigas. También habló de caca. Hablamos de caca, por supuesto, también. Ahora vamos a un informe, lo despedimos a nuestro invitado. No se vayan, porque después del informe tenemos un par de cositas más. Las menos importantes, pero quédese que ya venimos. El amor por los animales enaltece a la humanidad. Depositamos en ellos nuestros aspectos más sublimes. La industria de la alimentación sabe bien lo que vale un animal. Hoy asistimos a una nueva etapa en la relación hombre-bestia. Y mientras algunos humanos son cada vez más bestias, algunas bestias son cada vez más personas. Cualquiera sabe que mientras la gente se empobrece y aumentan los despidos, hay un negocio que prospera: la industria de las mascotas. Gimnasios para perros, shampoo para gatos, alimentos súper balanceados, viajes en subte, simpática vajilla para que nos acompañen en el espacio público. Hay tanto amor hacia los animales que uno puede empalagarse.
El frenesí ha llegado a un punto que en los programas de participación ciudadana proponen la incorporación de los animales al certamen olímpico. Beboteo con perros. El oro sería para el dueño que pueda hablarle mayor tiempo seguido a su perro, como si se tratase de un niño. 100 metros en estiércol el animal. En esta disciplina, los participantes deberán correr como si fueran Usain Bolt, pero sobre una superficie similar a las de las veredas porteñas. Safari de gatos instagrameros. Se trata de una recorrida donde ganará el instagramero que logre fotografiar mayor cantidad de felinos hambrientos. ¿Y vos? ¿A cuál elegirías? Bueno, después de un programa de perros y de gatos y de todos bichos que caminan, que algunos no van a pagar el asador definitivamente, estamos llegando al final del periscopio del día de hoy. Un final con salidas muy diversas, porque cada uno fue a un lugar diferente y con motivos absolutamente diferentes. Mario. Bueno, yo la verdad que tenía pensado hablar sobre la no clasificación de la selección argentina al Mundial de Rusia, pero como ¿Se vas a Rusia? Me salió mal el pronóstico, cambié de tema. Es una estrategia la tuya también. Y me fui a Esquel, y me van a perdonar, pero quiero volver a hablar del tema de Maldonado, ¿no? De Santiago Maldonado, que ya habíamos hablado hace un par de semanas, pero como estuve en Esquel y volví muy preocupado con la situación, quería comentarles un poco esta angustia, transmitírselas. ¿Qué pasó? No, básicamente lo que se percibe, bueno, es una realidad muy diferente entre cómo se habla del tema en los medios, de cómo circula, cada vez más desapegado de la realidad de la investigación y del conflicto concreto allá en el sur, ¿no? Entonces, ayer veíamos a Carrió diciendo que el 20% de posibilidades de que Santiago esté en Chile, o sea, es una muestra ya del nivel de desquicio que hay en los medios respecto al tema, ¿no? Y lo que uno percibe en Esquel, ahí muy cerca de la comunidad Pulov, que fue donde desapareció Santiago, es también una especie de grieta muy grande entre la versión que emerge de la investigación judicial, una investigación judicial que ya sumó muchos elementos de prueba. Básicamente yo diría dos cosas fundamentales, un análisis bastante exhaustivo de todos los audios y mensajes de los 80 gendarmes que estuvieron ese día dando vueltas dentro de la comunidad o incluso en la ruta. Fueron un poco más, pero de los 80 que más involucrados estuvieron, hay un análisis bastante pormenorizado de todo eso, más las fotos y las filmaciones hechas por los propios gendarmes, que son reglamentarias de cualquier operativo que hagan. Y según el análisis de todo ese material, tanto de las autoridades judiciales, la fiscal, la secretaria de la fiscal, que están en el tema, como de los organismos de derechos humanos que están como parte, un poco la sensación es que cuesta muchísimo probar
que a Santiago se lo haya llevado a los gendarmes. Está bastante avanzada la investigación en el sentido de, por supuesto, demostrar que Santiago estaba ese día ahí, que era uno de los primeros temas que se discutió, y también que hubo en el río, sucedió algo que habría causado, en principio, la muerte de Santiago Maldonado. Lo que es muy difícil de probar es la idea de que se lo hayan llevado de los gendarmes. Hay una discusión sobre si en uno u otro caso esto configura un caso de desaparición forzada o no. Yo creo que en cualquiera de los dos casos se puede hablar, ya sea que Santiago haya quedado en el río y haya desaparecido o que se lo hayan llevado a los gendarmes. La hipótesis de desaparición forzada igual está porque hay una fuerza de seguridad que dispuso de la vida de Santiago y no hizo lo que tenía que hacer en cualquiera de los dos casos. Pero después aparece la versión de los mapuches, que sigue estando muy todavía difusa, ¿no? Los testimonios, hay un problema, como se sabe, ¿no? Que para los mapuches es muy difícil declarar en el juicio por un problema de seguridad, del hostigamiento que están sufriendo, particularmente la comunidad de la Pulov, Cuyamén, ahí en Resistencia. Pero lo cierto es que hay un testigo clave que no ha declarado en la causa, cuyo testimonio también pude ver, está sí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dentro de 10, 15 días va a haber una audiencia importante sobre el tema, y hay un testigo clave, que es el testigo E, por ahora, porque no tiene identidad. ¿Pudiste conversar con él, Mario? No pude conversar con él, pero sí pude ver la declaración de él y pude hablar con los abogados que tomaron esta declaración. Esta declaración en ningún caso está en las causas de acá, entonces por ahora no tiene validez judicial, y lo que él dice es que estuvo cruzando, él iba cruzando con Santiago el río, Santiago decide volver, es un río con mucho... Mucho caudal. Más que con caudal, Corriente, muy frío, ¿no? con una corriente fuerte subterránea, pero muy fría, que hizo que Santiago volviera hacia la orilla, desde la cual estaban yendo y donde estaban los gendarmes. Y teóricamente ese testigo ve cómo, por un lado, lo golpean, hay un tiro incluso, y después lo suben a los golpes desde la orilla del río hasta el alto de una barranca que había ahí, que sí ahí estuve viendo. Bueno, lo que quiero decir es que hay una dificultad muy grande para poder avanzar. ¿Sería el 80% que dice Lilita Carrió o el 20% de lo que dice Lilita Carrió? Lo que dice Lilita Carrió no tiene ninguna... Asidero. Sí, es una cosa, Es una operación la discusión canalla nada más, ¿no? de la discusión, pero lo que me llama la atención es que en gran medida expresa algo que es también preocupante, que es una imposibilidad fuerte de cooperar entre los organismos de derechos humanos, que más bien están concentrados en cómo descubrir qué pasó con Santiago, y las comunidades en resistencia que están con esta dificultad de declarar. Y para poner el punto, además de esta dificultad relativas al caso, está el tema de el despliegue y el crecimiento del conflicto mapuche y de la represión sobre el mapuche. De todos estos días que no se ha conocido mucho, siguen habiendo allanamientos y hostigamientos muy fuertes a comunidades, ya no solo a la Pulov, sino a otras comunidades históricas que también han recuperado territorio ahí en la zona, y ya es algo que está quedando en un segundo plano muy grande, de una manera muy clara. Entonces, una situación muy preocupante que, como de vuelta, invisibiliza este elemento fundamental del conflicto mapuche. Y yo creo que una de las cosas que se ponen en juego acá, ante esta realidad, es la necesidad de empezar a desarrollar estrategias propias de intervención en las causas judiciales que no tengan como eje principal las dinámicas institucionales. Así que ahí quería también invitarlos de paso y demás. El 3 de noviembre vamos a hacer una actividad con el equipo argentino de antropología forense, con otros organismos, en el Centro Cultural de Recoleta, que va a tener como título Los desaparecidos y las nuevas formas de violencia, y como eje de discusión, estrategias colectivas de búsquedas de personas, para empezar a pensar modos propios de la sociedad civil, de los organismos, de los movimientos sociales y demás, para cosa que ya está pasando en otros países de la región, sobre todo en México y demás, pero me parece que es hora de empezar a discutir estos elementos también, ¿no? Pía, vos fuiste a otro lado. Sí, Yo pero creo que más cerca. en algún punto se vinculan estas cosas porque estamos además con este programa emitido por primera vez en la semana del 12 de octubre, ¿no? Y por primera vez en la universidad donde está este canal, flamea la huipala, que fue una decisión institucional que se tomó en relación también a esta situación de discusión sobre las tierras, los derechos
y la multiplicidad cultural y económica y productiva de la Argentina que las comunidades indígenas de todo el territorio están disputando, me parece, y se ve muy claramente en el sur. Decía que se liga, aunque quería hablar de un objeto cultural, porque fui al cine. Después de tanto tiempo logré ir al cine y vi Sama, una de las películas más discutidas del último tiempo y sin embargo la candidata por Argentina para disputar el Oscar. Sama, como sabrán, es una película basada en una novela extraordinaria de Antonio de Benedetto, que fue detenido desaparecido, sobrevivió y es uno de los más exquisitos autores de la literatura local. Y Lucrecia Martel se arriesgó a hacer una película sobre esa novela, omitiendo cosas que todos los lectores de la novela creíamos que nos íbamos a encontrar apenas llegábamos al cine. Por ejemplo, los que hayan leído la novela recordarán que la novela empieza con un mono en el río, ¿no? El cadáver de un mono en el río. Esa escena no está en la película y de hecho se dio durante estas semanas, desde que se estrenó la película hasta ahora, una fuertísima discusión acerca de la capacidad del cine de traducir la literatura, ¿no? Si estábamos ante una buena traslación, si estábamos ante una traición de la cineasta frente a la... Y también a la literatura y también algo más fuerte, si estábamos ante cine o no cine. Claro. Porque lo que es dos cosas quería rescatar de la película extraordinaria de Lucrecia Martel. Una es que la película tiene un fondo sonoro alucinante que está hecho de muchas lenguas. Muchas lenguas, muchos sonidos animales. Es una película para ver un cine con sonido Dolby, sí o sí, porque si no se pierde el carácter operístico que tiene, que está hecho de los monos, los pájaros, los sonidos de la calle y también de una cantidad de lenguas que circulan y que son lenguas africanas, son lenguas, está el guaraní, está el castellano, Claro. y esa es una especie de algarabía lingüística polifónica y sin traducción. Que genera una situación muy extraña, pero al mismo tiempo pone una hipótesis, me parece, sobre cómo pensar este país desde la colonia, ¿no? Entre la degradación del cuerpo del conquistador, en la figura de Sama, hasta esa multiplicidad extraordinaria del mundo de vida. Y al mismo tiempo digo que lo otro que me interesó fuertemente de la película es que rompe con todos los pactos de la filmación realista. Es decir, no hay en ningún momento... De la narración, ¿no? Toda la lógica de la narración está estallada, entonces parece que uno está escuchando algo y está viendo pintura. Y lo que se pone en juego es una fuertísima estética pictórica y ninguna estrategia con la cual se retiene al espectador de cine. Entonces está lleno de críticas alrededor de la película que dicen es lenta, es aburrida, la gente se para y se va del cine. Eso también es una experiencia que hacía tiempo que no veía con tanta fuerza. En medio cine, media sala se levanta indignada y se va de la película. Y la película es realmente extraordinaria, pero también por esa fuerza de traición que tiene respecto a lo que espera un espectador cuando se compra los pochoclos y se sienta en el cine, ¿no? Es muy interesante. Y también esa dislocación. La recomiendo altamente para pensar todos estos temas, además, ¿no? Qué bueno. La metáfora, el arte, a veces uno espera la verdad y después aparece la posverdad, o la metáfora, o quién sabe qué cosa. O la ficción, que creo que es lo contrario de la posverdad. Exacto, la ficción. ¿No? Bueno, quiero agradecer que hayan estado ahí hasta el final. Nos encontraremos la semana que viene en Periscopio. Yo tengo para ir al cine y algunas cosas del caso Maldonado esta semana no las leo. Me quedo con Mario. Hasta la semana que viene. Adiós.